Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Qué gusto poder una vez más juntarnos por estos medios para alabar el nombre del Señor. Es un gozo, mis hermanos, saber que ya para el próximo domingo vamos a tener nuestro culto presencial. Después de tanto tiempo vamos a poder juntarnos nueva vez con sus medidas de protocolo, siguiendo lo que manda la Organización Mundial de la Salud y el protocolo que se ha implementado para así controlar la contaminación del COVID, la propagación. Por eso vamos a tener nuestro culto, pero es bueno que esté presente a los mensajes que vamos a estar enviando por el grupo y todo eso para que podamos alabar al Señor de una forma presencial. Miren lo que nos dice el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadlo, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Por eso alabamos el nombre del Señor, porque ha sido fiel para siempre, y lo ha demostrado en medio de esta pandemia, como Él ha sido fiel contigo y conmigo. Ha mostrado su amor y su bondad. Hermano, es hora de que alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Ven y acompáñame y cantémosles juntos. Es hora de adorar al Señor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios.
¿Alguna vez ha pensado cómo sería estar en la presencia de Dios, aquel momento cuando estemos delante de Él, en aquel momento cuando estemos en su presencia? ¿Ha pensado cómo sería? ¿Ha pensado qué pasará? ¿Qué haré yo en ese momento cuando me vea cara a cara con el Señor? Cuando esté rodeado de su gloria, en ese cielo nuevo y tierra nueva, como lo describe Apocalipsis. Ese día será un día glorioso, ese sería un día lleno de gozo. Es algo que yo he imaginado, ese momento cuando esté con el Señor. Y créame, hermano, que va a llegar el momento cuando estemos con el Señor, disfrutando con Él para siempre. Eso debe llenarnos de gozo. Imagínate ese momento cuando esté alabando al Señor cara a cara. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre. Solo adorar, puedo imaginarme. Oh, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, oh, solo imaginarme. Puedo imaginarme una eternidad
con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme este 21 de junio se abre la puerta principal de nuestra iglesia bíblica cristiana Los Girasoles desde las 8:45 de la mañana. Muy buenos días, mis hermanos. Deseosos estamos de poder verle cara a cara, de poder estar en la casa del Señor todos unidos. Pero obviamente como cristianos tenemos que obedecer a nuestras leyes y tenemos que llevar un protocolo de entrada. Y en este video vamos a querer mostrarle cuál sería el procedimiento para acceder a nuestra iglesia. Es el momento de guardar el protocolo debido para la entrada, permanencia y salida de nuestra iglesia. Comenzamos con haciendo una fila organizada, manteniendo siempre la distancia. Estaremos esperando a cada uno de los hermanos con su Biblia en mano y su mascarilla. Habrá un hermano en la puerta que te tomará la temperatura. Otro te colocará el gel en tus manos para que la higienice antes de la entrada. Y otro hermano te guiará hasta tu asiento para la alabanza y para la prédica del día. Por ahora, saluda de lejos. Con una señal de manos levantada es suficiente. Ya habrá tiempo para los abrazos y para los besos. Para las ofrendas tendrá disponibles 2 cajas al momento de entrada o de salida en el que pueda colocar tu ofrenda del día. Recordamos que estaremos teniendo 2 cultos, uno de 9 a 10 de la mañana y el otro de 10:30 a 11:30. Pero mi hermano, por favor le pedimos tomar en cuenta que estaremos iniciando a las 9 a.m. de la mañana, puntual. Eso quiere decir que cada uno de ustedes tendrá que salir un poco más temprano de sus hogares para estar aquí a tiempo y poder entonces realizar el protocolo de llegada. Para la salida lo haremos de manera organizada y por la puerta lateral, manteniendo siempre la distancia y no deteniéndonos a conversar o a obstaculizar la salida de los hermanos. La idea de seguir el protocolo es con la intención de cuidarnos los unos a los otros. Es para cumplir el mandato de nuestro Dios que nos dice que amemos al prójimo como a mí mismo. Entonces, mis hermanos, no queremos estar así de esta forma para siempre, pero mientras nos ha tocado en esta época hacerlo de esta manera, queremos obedecer a nuestro Dios y queremos glorificar el nombre de nuestro Dios. Esperamos que esto no sea incómodo para ustedes, pero sí queremos honrar a Dios en todo momento y que ustedes se sientan seguros en la casa del Señor. Dios les bendiga. Muy buenos días, mis hermanos. Este es el día que hizo el Señor para que le alabemos, para que prediquemos su palabra y para que aprendamos de ella lecciones de vida para los tiempos presentes y los tiempos futuros. Sean bienvenidos a este culto que tendremos de manera virtual antes de abrir nuestra iglesia el próximo domingo 21 de junio. Así es que tendremos hoy la presentación del tema La segunda venida de Cristo y otros eventos escatológicos. Está registrado en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 37.
y en eso nos vamos a basar en el día de hoy. Pero antes queremos hacer un pequeño repaso del capítulo 13, versículos del 1 al 23, que fue el tema que estuvimos trabajando el domingo pasado. Nosotros vimos en los versículos 1 y 2 cómo Jesús predecía la destrucción del templo, y la Biblia específicamente dice en Marcos 13, 2b, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía quedó cumplida pues en el año 70 de nuestra era cristiana, cuando los romanos destruyeron el templo y destruyeron toda la base cultural, material que tenía el pueblo de Israel, y luego ese pueblo fue dispersado por diferentes naciones del mundo. Luego vimos en los versículos del 3 al 8 las señales antes del fin que Marcos lo presenta. Y un versículo importante, el versículo 8 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principios de dolores son estos. Quiere decir que son señales que nosotros estamos viendo que han estado ocurriendo, pero el Señor nos dice que todavía no es el fin, sino que son elementos previos, son señales. Luego vimos en los versículos del 9 al 13 la persecución de la iglesia, y un versículo clave es el 9 cuando dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Quiere decir que la iglesia siempre ha tenido algún tipo de persecución desde la iglesia primitiva. Fueron eliminados aquellos apóstoles, aquellos predicadores iniciales. Luego, cuando la iglesia se estableció, cuando vino la reforma, aquellos predicadores también fueron perseguidos, fueron afectados. Y hoy día que muchas iglesias evangélicas en el mundo siguen siendo objeto de persecución, pero parece que las cosas se van a complicar un poco más y seguiremos viendo la persecución de la iglesia. Luego entonces, ya para terminar esta etapa previa, veremos los versículos del 14 al 23, donde un versículo clave que anuncia la gran tribulación es el versículo 19, que nos dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Quiere decir que eso es un momento grandioso de sufrimiento que tendrá la humanidad. Y con eso terminamos el repaso de lo que trabajamos el domingo pasado, los versículos del 1 al 23. Es un momento precioso, donde vimos algunos eventos importantes de lo que va a ocurrir con el futuro de la iglesia. Este tema que presentaremos hoy, la segunda venida de Cristo, será un tema de mucho impacto, porque tiene que ver ya con la presencia del Señor mismo de vuelta a buscar su iglesia y a juzgar a la tierra. Antes entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque en este momento nos reúne como iglesia para compartir tu palabra, para escuchar de tus profecías, para que nosotros nos vayamos preparando como iglesia, como familia, como persona, a velar por aquello, Señor, que es importante en nuestras vidas, que es tu presencia en cada uno de nosotros, que es la conexión que podamos mantener contigo, y sobre todas las cosas que podamos nosotros llevar tu palabra a aquellos que todavía no te han aceptado como Salvador personal. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por la oportunidad, por mantenernos protegidos en esta etapa de pandemia,
y por ayudarnos a entender que es el tiempo de volver a unirnos como iglesia de forma presencial en nuestro culto cada domingo. Gracias, Señor, por nosotros, por cada uno de los hermanos. Permite, oh Dios, que tu sabiduría les acompañe, que tu luz esté con cada uno de ellos, que la conexión contigo a través de la oración se mantenga y que puedas atender a las necesidades físicas, emocionales y espirituales de cada una de las familias y de cada una de las personas, de cada uno de los hermanos, Señor. Que tú seas con ellos, protegiéndole, proveyendo para sus necesidades y permitiendo que cada uno de nosotros estemos bajo tu amparo, bajo tu fortaleza, bajo tu fidelidad, como cada noche, y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, oh Dios, por nosotros, por nuestra iglesia, por nuestras familias. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hay un versículo que es importante que nosotros aclaremos, que tuvo que ver con la prédica anterior, y es el que manifiesta Marcos 13:13, y que también lo podemos ver reflejado en Mateo 10:22. Y este dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es necesario hacer una aclaración aquí en el momento profético, en el momento contextual en que se presenta este versículo. Se ve en apariencia que el ser humano tiene que hacer algo para ser salvo. Sin embargo, no se está refiriendo a la iglesia de Cristo en este momento, porque ya la iglesia de Cristo fue levantada, ya el arrebatamiento ya ha ocurrido, sino que este versículo se aplica más a aquellas personas no seguidores de Cristo que no fueron levantadas y que aún permanecen sobre la tierra. Algunos estudiosos plantean que se aplica más al pueblo de Israel, que con la venida de Cristo puedan ver su presencia, puedan creer en Él, puedan obtener la salvación. Pero la verdadera iglesia cristiana ya ha sido levantada en el arrebatamiento. Es importante establecer las etapas escatológicas que hasta ahora hemos podido ver en este estudio del libro de Marcos, capítulo 13, y como ya hemos visto, comienza con la persecución de la iglesia. Será un tiempo en que la iglesia será perseguida, y podríamos decir que continúa siendo perseguida, porque desde la presencia misma de Jesucristo sobre la tierra, ha habido persecución de este nuevo evangelio que representa un rompimiento con las estructuras de la iglesia antigua, de la iglesia arcaica, de la iglesia no renovada, sino que siguió siendo apegada a las leyes establecidas y no vieron al Mesías cuando llegó trayendo el evangelio de perdón, de amor y de salvación que le faltaba a la ley ya establecida. Entonces, Cristo presente, Cristo implica una verdadera revolución del pensamiento humano, porque viene a traernos a nosotros cómo el reino de Dios se acerca a nosotros y nos enseña que así como se hacen las cosas en el cielo, debieran hacerse sobre la tierra. Quiere decir que desde aquel tiempo ha habido persecución de la iglesia y seguirá habiendo persecución mientras predicamos la verdad y la justicia que es Cristo nuestro Señor. Pero es importante destacar que aún en medio de la persecución, en los momentos difíciles de la iglesia, ocurre el arrebatamiento, que es el momento en que Cristo aparece, y lo establece Mateo 24, del 37 al 41, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, Primera de Corintios 15, del 52 al 53, y lo vemos nosotros en el versículo 52 de Primera de Corintios 15, cuando dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Quiere decir que la iglesia será levantada antes de que se produzca la gran tribulación que plantea Marcos 13:19. Y repito el versículo que dice, el 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta ese tiempo ni la habrá. Entonces, en ese momento, se dice que es un tiempo de 7 años, un periodo corto, para que la humanidad no sufra tanto, de tanto dolor, tanto sufrimiento que habrá en ese tiempo, y que puedan ver la segunda venida de Cristo, como se plantea en este estudio que vamos a tener hoy. Y vamos a dar una pequeña introducción en el versículo 26, cuando dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces vamos a centrarnos en este momento en el estudio de la palabra de Marcos 13, que lleva por nombre la segunda venida de Cristo, precisamente en los versículos del 24 al 27. Y vamos a centrarnos ahora en lo que dice la palabra de Dios. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Fíjense cómo la Biblia es precisa. Ya anteriormente hablamos de la gran tribulación, pero se le da continuidad narrativa a este hecho tan importante y nos dice que terminada la tribulación, entonces terminó la tribulación, entonces ahora viene la segunda venida de Cristo y vendrá con unos hechos, por así decirlo, de nuestra astronomía, de la presencia de la estrella, de la presencia de nuestro satélite y también la presencia de las estrellas. Quiere decir que lo que estamos hablando son de eventos naturales que serán conmovidos con la presencia misma de Jesús con gran poder y gloria. Quiere decir que será una imagen visible para toda la humanidad. En cualquier lugar de la tierra que pueda encontrarse un ser humano, esa imagen de Jesús será visible. Mucha gente se pregunta, ¿y cómo será visible en una tierra que es, por así decirlo, redondeada, o geoide es la palabra correcta? ¿Cómo será visible para toda la humanidad? Recuerden que estamos ante la presencia de muchos recursos tecnológicos que lo que ocurre en un punto del planeta, al momento, pueda ser visto por toda la humanidad. Pero como estamos hablando de la presencia misma de Jesucristo, tendrá el suficiente resplandor, la suficiente gloria, para que toda la humanidad vea que ya Jesús vino como el Rey triunfante que es, a establecer su reino definitivo sobre la tierra. Entonces nosotros vemos unos momentos que son muy impactantes. El sol se oscurecerá. Y usted dirá, ¿y en qué momento ocurrirá que el sol va a oscurecer? Para mí fue una sorpresa recientemente escuchar de la NASA que el sol estaba sufriendo algún tipo de desperfecto, por así decirlo, porque habían ciertas fallas en él que podrían poner en riesgo la humanidad en el futuro. Para mí fue eso grandioso porque he pensado que siempre el sol ha existido y ha existido con ese gran poder y resplandor. Pero si vemos en la historia, se ha visto que anteriormente, entre los años 1860 y 1840, el sol pasó por una situación similar. Quiere decir que lo que nosotros vemos hoy, que actúa de manera normal, que todo se lleva de manera normal,
Entonces es posible que en el tiempo futuro no sea así. Lo que tenemos establecido ya como ocurrencia normal de los fenómenos de la naturaleza, va a llegar un momento que van a dejar de funcionar. Y aquí en esta profecía se nos dice que el sol se oscurecerá. Es decir, ya el sol no dará más su luz, ya no dependerá de esa fuerza física y vital que da vida a nuestro planeta, y por lo tanto habrá dificultad sobre la Tierra. El hecho de que la luna no dé su resplandor es un efecto directo del sol oscuro. Pero también la caída de las estrellas nos dicen a nosotros que todo lo que existe en el universo como una ley que establece una regulación de los movimientos de los planetas, eso también va a fallar. Usted dirá, bueno, pero ¿de dónde va a depender la vida? Recuérdese que todo eso son elementos que ya no son necesarios, porque la presencia de Cristo como Rey de gloria y de poder, ya Él es en sí el que permite que existan las cosas desde ese momento. Y un ejemplo de esto lo vimos con el templo. Destruido el templo en el año 70, significó una decadencia del sistema religioso judío para dar paso a la presencia de una nueva iglesia con Jesucristo a la cabeza. Entonces, dejamos atrás el viejo sistema que representó la religión judía y entramos entonces al nuevo sistema que representa a Jesucristo nuestro Señor. En esta profecía entonces se nos dice que ya el sol no será la fuente de energía que permitirá el mantenimiento del equilibrio en los astros, sino que la misma presencia de Jesucristo será lo que permitirá que el sistema de cosas pueda seguir funcionando, ya teniéndolo a Él como centro. Entonces, es el momento de que toda la humanidad vendrá al Hijo del Hombre, lo verá al Hijo del Hombre. Entonces, vemos en el versículo 26 que verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Es el momento de la presencia de Jesucristo, deslumbradora, visible para toda la humanidad, que va a recoger a aquellas personas que ya están previamente escogidos para reinar junto con Él, y así lo establece el versículo 27, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Quiere decir que esas personas ya escogidas, entonces servirán con Cristo en su nuevo reino, un nuevo reino que los vamos a ver más adelante, que será establecido por 1000 años. Sucede entonces que, anunciada la segunda venida de Cristo, Marcos nos presenta la parábola de la higuera en los versículos del 28 al 33. Y dice la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Anteriormente, nosotros habíamos visto la maldición de la higuera en Marcos 11, versículos del 12 al 14, donde Jesús, saliendo del templo, tuvo hambre, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo que comer, pero cuando llegó solo encontró hojas. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti.
y lo oyeron sus discípulos. Estamos hablando de una simbología de dos higueras. La primera higuera, Jesús saliendo del templo, conociendo el sistema judío, la religión que ellos estaban implementando, que en nada se parecía al verdadero proyecto de Dios. Entonces Jesús sale de aquello y ve esta higuera que representa el sentir de esa iglesia que estaba funcionando en el templo y que tenía el gobierno religioso, el gobierno espiritual sobre el pueblo de Israel. Entonces aquella higuera fue, por así decirlo, maldecida de tal manera que se secó. Estamos nosotros en este momento viendo que esta higuera podría representar a lo que era el sistema religioso judío decadente, dependiente totalmente de las formas externas, pero de poco crecimiento espiritual interno. Pero ahora estamos hablando de una higuera que se encuentra con sus ramas tiernas, que brotan sus hojas, que está pronto a florecer y por lo tanto pronto a fructificar. Entonces estamos hablando de la nueva iglesia que representa a Jesucristo, pero ya en su reino. Aquella representaba a una iglesia decadente que fue seca, y esta representa a una iglesia nueva que va a dar sus frutos. Entonces es importante hacer esta analogía porque nos está diciendo que es una señal de los tiempos. Cuando veamos que la higuera pues tiene ramas tiernas, tiene hojas nuevas, va a florecer y por lo tanto va a fructificar, está diciendo el tiempo prometido del nuevo reino de Dios establecido sobre la tierra por 1000 años ya está a punto de llegar. Y esta es una profecía que según los versículos, el versículo 31 nos dice, pasará todo lo que existe, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Ahora, no pongámonos a inventar cuándo sucederá esto, porque ya de antemano lo vimos anteriormente y lo vemos ahora, que nadie conoce el momento preciso en que esto ocurrirá, solo el Padre. Y es importante este detalle para que nosotros no nos pongamos a pensar que si viene tal fecha, que si viene aquel, que si viene el otro, sino que nosotros nos dediquemos a continuar nuestra labor como iglesia, como persona o como familia, haciendo lo que tenemos que hacer. Número 1, un buen testimonio frente a los demás. Número 2, manteniendo los valores del reino, el perdón, el amor, la justicia. Número 3, manteniéndonos en comunión perfecta con Dios Padre Celestial a través de la oración. Y número 4, predicar su palabra. O sea, mantengámonos nosotros en nuestra labor de servicio y olvidémonos de esas fechas escatológicas que solo el Padre sabe y concentrémonos en lo que debemos hacer como persona, como familia y como iglesia. Y el versículo 33 nos lo recuerda. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esas señales que el Señor nos manda. Nosotros tenemos que tener pendiente de que esas señales indican el fin y que también nosotros tenemos que mantenernos en oración. No como aquellos discípulos que fueron a Getsemaní con Jesucristo, que en un momento Él les dijo, velen, manténganse atentos, y cuando Él regresaba, los encontraba durmiendo. Así no es que queremos la iglesia, sino que la iglesia tiene que saber qué está ocurriendo en la actualidad y qué podría ocurrir como señales de los tiempos que ya Jesucristo había anunciado. Mirar, velar
y orar sigue siendo parte de nuestro trabajo, no importa las circunstancias. Ahora, ¿qué es lo que viene? Pues viene un programa para nosotros desarrollar en lo que nos queda como persona al servicio de la iglesia, y los manifiestan los versículos del 34 al 37, cuando dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Aquí el Señor nos está poniendo una imagen de que el Señor de la iglesia, aquel que pagó con sangre el precio de la iglesia, la dejó por un tiempo, pero le dio autoridad a sus siervos, a nosotros, de que continuemos su obra de construcción del reino de Dios, de que nosotros estuviéramos atentos a las señales de los tiempos, al cuidado de nuestra iglesia, al servicio de los hermanos, al servicio de nuestras familias, pero también al servicio de las personas donde laboramos, de tal manera que demos un buen testimonio, de que estemos atentos a cualquier señal de una necesidad de un hermano, de una necesidad de otra persona, de la presencia de Cristo en sus vidas. Entonces, este es el trabajo de nosotros como iglesia, ese es el programa que nosotros tenemos, de nosotros estar atentos a reflejar a Cristo, de nosotros estar atentos a la necesidad de Cristo en las demás personas, y nosotros aprovechar cualquier circunstancia para predicar su palabra, para llevar estos valores cristianos a tantas personas en la humanidad que necesitan de Cristo. Hay un periodo de gracia y estamos en ese tiempo para nosotros, así como recibimos a Cristo y recibimos el beneficio de su presencia en nuestras vidas, así también nosotros podemos llevar el mensaje de su palabra para que otros también vengan a sus pies. ¿Pero por qué? Porque no sabemos en qué momento va a venir Cristo de nuevo en su segunda venida y nos va a pedir cuentas. Tú que estuviste en la iglesia cristiana de los Girasoles, ¿qué tú hiciste para que otros vinieran a Cristo? ¿Qué tú hiciste para reflejarlo? ¿Qué hiciste para llevar consuelo? ¿Qué hiciste para predicar su palabra? Y esperamos que no ocurra con uno de nosotros lo que dice el versículo 36 como advertencia, para cuando venga de repente nos haya durmiendo. Por eso nos manda a velar, a estar atentos, a observar las señales, pero no cansarnos de predicar, de servirle al Señor, de alabar su santo nombre, de seguir sus pasos, de mantenernos en conexión con Él, porque Él nos lo dice. Así como se lo dijo a la iglesia antigua, así también nos lo está diciendo a nosotros: velemos. Y usted se pregunta, ¿por qué hay que velar? Y ahí queremos ir a otros libros de la Biblia. Por ejemplo, Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay un enemigo, y ese enemigo no tiene buenas intenciones con nosotros. A él no le gusta que nosotros estemos sirviéndole al Cristo vivo, al Cristo verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Al contrario, buscará colocar piedra de tropiezos para que nosotros nos alejemos de la iglesia, nos alejemos de él. Y nosotros estamos hablando de que es necesario mantenernos unidos. Por eso es la necesidad de congregarnos. Por eso el domingo 21 volveremos a la iglesia a mantenernos juntos, congregados, alabando su santo nombre, predicando su palabra, porque su palabra es la que trae la sanación física, pero lo más importante, la salvación y la vida eterna, pero esto solamente se logra a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Y si vemos a 1 Corintios 15:58, nos dice la palabra: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ante la segunda venida de Cristo, mantengámonos firmes y constantes, sirviéndole al Señor. La oración, el abrir la boca para predicar, el llevar palabras de aliento, palabras de vida y sobre todo de vida eterna, debe ser un elemento constante en nuestro día a día. Por eso es estar firmes, que nosotros en el momento en que llegan los tiempos difíciles, que la iglesia sea arrebatada, nosotros podamos estar en esa lista. Nosotros podamos estar en aquellos escogidos que serviremos al Señor aquí en la tierra y sobre los cielos por igual. Por eso la necesidad de estar firmes, estar atentos a las amenazas del enemigo, mantenernos fieles a Cristo y no dando paso a aquel que nos quiere apartar, que nos quiere que nos perdamos, que seamos devorados. Por eso la figura central de todo es Cristo, y en Cristo tenemos la salvación y la vida eterna. Y usted se preguntará, ya que estamos hablando de elementos escatológicos, que la persecución de la iglesia, que el arrebatamiento, que la tribulación, que la segunda venida de Cristo, entonces, ¿qué vendrá? Es el momento entonces de nosotros ver que luego de esta segunda venida de Cristo, luego del control total sobre el enemigo, sobre Satanás y todo lo que lo represente, viene un reinado de Cristo de 1000 años. Y eso es lo que nosotros llamamos el milenio. Y Apocalipsis 20 lo manifiesta. Y si nosotros vemos los versículos de 1 al 4, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Luego entonces del arrebatamiento de la iglesia, luego de la segunda venida de Cristo, entonces hay un control total sobre el enemigo, es atado, por lo tanto, sobre la tierra habrá un tiempo de paz, donde Jesús reinará. Entonces será el tiempo de aquellos que no fueron levantados, que no fueron arrebatados, podrían entonces obtener la salvación. Luego de ese milenio, el mismo Apocalipsis 20 nos habla del juicio final, y los versículos que lo establecen son el 11 y el 12. Dice así su palabra: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ante el tribunal de Dios, el juicio final. Y el detalle más importante es estar inscrito en el libro de la vida. Por eso predicamos su palabra, para que otros puedan obtener la salvación a través de Jesucristo nuestro Señor. Por eso damos un buen testimonio ante Él. Por eso le servimos. Porque nosotros, sirviendo a la obra de Dios, ayudamos para que otros puedan venir a Cristo nuestro Señor. Así es que estemos firmes, estemos atentos y estemos dispuestos a servir a la obra de Dios. Y ese servicio no será en vano. Y ese servicio en su momento, el Señor sabrá bendecirlo. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en este momento tan especial en que abrimos la palabra de Dios, generando en nosotros la esperanza de la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo Jesús les bendiga y pueda inscribir su nombre en el libro de la vida y así darle la salvación y la vida eterna. Tengan feliz resto del día. Muchas gracias. Será cuando Él regresará. Lo sé porque los tiempos lo indicarán. Habrían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán que es cuando más preparado debo estar. Él regresará, tan cierto como respirar. Y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque
cesará. Buenos días, amados, Dios le bendiga. Recordamos algunos anuncios importantes. Recuerda seguirnos en YouTube, suscríbete y activa la campanita. Para ofrendas o donaciones, estaremos dejando nuestro número de cuenta aquí. Recuerda que también esto es un método de honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. La apertura de nuestro templo será el próximo domingo 21 de junio. Recuerda que tenemos dos cultos. Uno inicia a las 9 de la mañana y el otro a las 10:30 de la mañana. Recuerda salir de tus hogares a tiempo para así poder cumplir el protocolo. Mi hermano y amigo que nos escuchas, el Señor continúe bendiciendo tu vida.